Cuando es el ocaso en el mundo y parece que los sueños se hunden en el mar, cuando ya nadie quiere cruzar el océano inmenso que arrincona a los pobres, surge tu luz, Cristo, y me envía y me lanza, y no hay límites para hacer de tu promesa mi misión, con Cristo en el corazón y el corazón en el horizonte. No hay fronteras, no hay confines, solo Dios mi esperanza. No hay fronteras, no hay confines, solo Dios mi esperanza. Aunque yo lo ganara todo, de nada me sirve si no me lleva a ti. No me detengan los vientos ni las tempestades del rumbo que nos lleva a la vida. En la pupila del que sufre, miro lo que haces por el mundo y se ensanchan mis sueños y mi alma se embarca con Cristo en el corazón y el corazón en el horizonte. No hay fronteras, no hay confines, solo Dios mi esperanza. No hay fronteras, no hay confines, solo Dios mi esperanza. Vienes alegrando el camino, vienes compartiendo tu paz y tu perdón. Es tanto amor recibido que invita al encuentro de un mundo que busca tu reino. Todo, Señor, tú me lo has dado. Nada es mío, todo es gracia. En tus manos recíbelo. Tú eres mi tierra y mi misión, con Cristo en el corazón y el corazón en el horizonte. No hay fronteras, no hay confines, solo Dios mi esperanza. No hay fronteras, no hay confines, solo Dios mi esperanza. ¿Qué tal, queridos hermanos?
Me da mucho gusto saludarlos y hoy estamos en la unidad 8 y vamos a la parte quinta. Vamos a hacer un pequeño recordatorio del testamento pastoral del maestro. Recuerden que son las palabras mismas que el sacerdote pronuncia en la consagración de la Eucaristía. Tenemos que tenerle mucho más cariño y dedicación a la Eucaristía. Número 1, tomó el pan en sus manos, lo bendijo, lo partió, lo repartió y dijo: esto es mi cuerpo, coman todos de él, hagan esto en memoria mía. Y hemos hablado de que nosotros somos ese pan en las manos de Jesús. Así es que todo esto, tomó el pan en sus manos, lo bendijo, lo partió, etcétera, soy yo que el Señor me pone en sus manos. Este es el itinerario de formación del discípulo. Primera luz, tomó el pan en sus manos. Quiere decir que el Señor Jesús me modela. ¿Cómo me modela? Con su palabra, porque en su palabra están sus criterios. Lo bendice, quiere decir me da carismas, pero también yo lo bendigo y le doy gracias. Me comunico con él. ¿Cómo? En la oración. Dedicar más tiempo a la oración. Número 3, lo parte. Y partir es tener medios de purificación. Número 4, lo reparte, que esto es lo que vamos a ver ahora, y también vamos a ver la quinta luz, que dice, esto es mi cuerpo. Vamos pues a ver, lo repartió. Cuarta luz del candelabro. Porque una vez que el pan ha sido tomado en las manos de Jesús, bendecido y partido, se reparte. No se queda en las manos de Jesús, sino que se da a los demás. Y eso es lo que Jesús quiere, repartir a los demás. ¿Se acuerdan en la multiplicación de los panes? Les dijo a los apóstoles, hagan sentar a las personas en grupos. Ahora ustedes denles de comer. Y ahí se hizo el milagro de que con 5 panes y 2 peces lo repartió entre una multitud. Vamos a recordar que hemos usado el símbolo del candelabro hebreo, que se llama menorá. Entonces, vamos a ver 7 luces y imagínense que las vamos prendiendo. Primera luz, tomó el pan en sus manos, me tomó en sus manos. Ese es el molde de la formación del discípulo. Jesús me toma en sus manos. ¿Cuál debe ser mi actitud? Desprogramarme de todo lo que yo tenía en mi mente, en mi corazón. Segunda luz, lo bendijo. La palabra de Dios, en la Biblia, en el Evangelio, forma la identidad del discípulo, le da el criterio al discípulo. Por lo tanto, mi actitud debe ser escucharlo. Tercera luz, lo partió. Es decir, Jesús purifica a sus discípulos. Él es nuestro maestro y nos purifica. Y ya vimos 7 medios de purificación que ante los ojos del mundo son controversias, son desgracias, son penas, pero para nosotros nuestra actitud debe ser abandonarme, decirle al Señor, hágase, como María y José le dijeron. Por ejemplo, puedo decir una jaculatoria que a mí me enseñó mi mamá de chiquita, y me decía, ¿eso quieres, Jesús mío? Eso mismo quiero yo. Y así vamos sacándole jugo a toda la problemática. Cuarta luz, lo repartió. Aquí vamos a ver la fecundidad del discípulo. El discípulo tiene que dar fruto. Y por tanto mi actitud debe ser el desprendimiento, o sea, la generosidad. Y en la quinta luz vamos a ver, esto es mi cuerpo. Jesús quiere formar un cuerpo, unidad en la diversidad.
y mi actitud tiene que ser hacer todo lo posible por formar el cuerpo de Cristo que se llama iglesia. Entonces, ya vamos en la quinta luz. Vamos hoy a ver la cuarta y quinta. Miren, nosotros no podemos permanecer toda la vida en la cima del Tabor, ni plantar las tiendas. ¿Se acuerdan de Pedro? Cuando Jesús los invitó a subir al monte Tabor, a Pedro, a Santiago y a Juan, y aparecieron ahí al lado de Jesús Moisés y Elías. Y estaban tan contentos que Pedro se atrevió a decir, hagamos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pero no, hermanos, no podemos permanecer en la cima del Tabor. El Señor quiso mostrar su gloria a los discípulos un momento, pero era necesario descender a la realidad. Entonces, nosotros tenemos que ir del Tabor a la realidad. Y el Evangelio aclara que Jesús llamó a sus discípulos, primero para que estuvieran con Él, para que fueran modelados por Él, para que fueran formados por Él, pero luego para enviarlos a evangelizar. Y aquí tenemos la meta o a lo que le debemos de tirar. Jesús así lo ordenó. Fue lo último que dijo antes de subir al cielo. Miren la estampa cómo se los está diciendo a los discípulos. Vayan y hagan que todos sean mis discípulos. Enséñenles, bautícenlos. Y yo les prometo que estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Dónde está con nosotros? Pues en la oración y en la Eucaristía, en los sacramentos. Por eso les digo que con este curso tenemos nosotros que forzarnos un poco a ir a la Eucaristía y verán que no se van a arrepentir. Es un lugar donde el Señor se derrama grandemente. No puede haber discípulo sin Eucaristía. Por eso este es el itinerario. Lo mismo que hace con el pan, lo hace con nosotros. Vamos entonces a explicar la cuarta luz. Miren, el que ha encontrado a Jesús no puede permanecer inactivo, sino que va por sus hermanos. Tenemos el ejemplo muy claro de Andrés. Andrés y Juan, los hermanos menores, eran discípulos de Juan Bautista. Y Juan Bautista les presentó a Jesús. Miren, ese que está allá es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo siguieron. Y Jesús se dio cuenta que lo iban siguiendo y entonces se volteó y le dice, ¿qué buscan? Y ellos le dijeron, maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. ¿Qué les atraería de Jesús? Que se quedaron con él toda la tarde y toda la noche. Pero al día siguiente se levantó Andrés y se fue a buscar a su hermano Simón. ¿Para qué? Para llevárselo a Jesús. Para presentárselo a Jesús. ¿Por qué? Porque había encontrado al Mesías. Había encontrado verdaderamente lo máximo. Entonces, el signo que nos garantiza que hemos encontrado a Jesús es que no nos queremos quedar con él. Nosotros queremos compartirlo, presentárselo a todos nuestros seres queridos, ¿no es cierto? A ver, si cuando nos llega un mensaje en el teléfono, o nos llega un meme bonito, o qué sé yo, una estampa o un mensaje, luego lo queremos compartir con nuestros seres queridos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos gusta, nos llena, nos llama la atención. Y yo pregunto, ¿y qué cuando encontramos a Jesús? ¿No nos dan ganas de llevar a otros a conocer a Jesús? O una de dos, o no lo has encontrado a Él, o ¿qué te pasa? Porque el signo que garantiza que lo hemos encontrado es porque lo queremos compartir. Lo queremos mostrar a los demás, lo queremos presentar a los demás. Vamos a ver cómo le vamos a hacer. Fíjense, quien lo ha descubierto, comparte su hallazgo con otros. Por ejemplo, Pedro y Juan. Este pasaje me encanta, en Hechos 4:20. Estaban hablando al pueblo
del Mesías, de Jesús, de Cristo Jesús que había sido muerto en la cruz y que había resucitado. Uy, el pueblo estaba enardecido, maravillado. Y las autoridades los mandan apresar, los detienen, porque habían sanado a un tullido en la puerta del templo, claro, con el poder de Jesús. En nombre de Jesús lo habían levantado de su problema. Y entonces le llaman la atención a Pedro y a Juan. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, les explica y ellos, las autoridades religiosas, quedaron admirados de la seguridad con que hablaban Pedro y Juan. Sin embargo, se los prohibieron. Y les dijeron, de ningún modo vuelvan a hablar de Jesús. ¿Y qué creen que respondieron Pedro y Juan? Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Palabra de Dios. Estaban ellos absolutamente seguros de lo que estaban diciendo. Eran testigos presenciales de la muerte y resurrección de Cristo. Además, se habían enamorado de su maestro. Así que los primeros signos de ser discípulo de Jesús es que no podemos dejar de hablar de él. Quisiéramos que todo el mundo lo conociera, ¿no es cierto? Seguimos adelante. Por eso, mientras más se parte, mucho más podrán participar de este pan partido. Por eso los discípulos se multiplicaron tan rápido y se expandió el mensaje de Jesús por todo el mundo conocido de la época, que era todo alrededor del Mediterráneo, sur de Europa, Medio Oriente y norte de África. Ahora bien, fíjense, hay una relación. Entre más hayamos sido partidos, es decir, probados, más repartidos seremos. Entre más hayamos sido purificados, alcanzaremos a más personas. ¿Por qué? Porque estamos seguros de que Jesús es el tesoro. Un pan entero solo se lo puede comer una persona, pero como el Señor quiere multiplicarnos como discípulos, quiere que seamos todos sus discípulos, por eso Él nos reparte. Primero nos purifica y entonces nos reparte, para que alcancemos a muchos, para que a muchos les pasemos su mensaje. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de este itinerario? ¿Qué importante es? Imagínense que nosotros a nuestra vez podamos llevar a otros por este itinerario, para que a su vez ellos se conviertan en discípulos. Vamos pues adelante con esta cuarta luz. Miren, nosotros aportamos nuestra pequeñez, lo que podemos, nuestros 5 panes y 2 peces, como aquel discípulo que se los trajo a Jesús ante la multitud. Pero el Señor es el que se encarga de multiplicarnos. Vean cómo Jesús hace el milagro, pero siempre con nuestra colaboración. Imagínense Jesús en ese pasaje de Juan 6, la multiplicación de los panes. ¿Él podía haber dado de comer a la multitud solito? Claro. ¿Podía haber convertido que el pasto o las piedras se hicieran alimento? Claro. Pero quiso involucrar al hombre. Y es que nuestra fecundidad no depende de nuestras cualidades, ni de nuestras capacidades o de lo que nosotros sepamos. Es Dios quien da el crecimiento. Yo conozco personas muy sencillas, no tienen grandes capacidades, vamos a decir, académicas, pero tienen un fuego para evangelizar, que ya lo quisiéramos otros para los días de fiesta. ¿Verdad? Vean qué necesita el Señor. Seguimos adelante viendo cómo necesita de nosotros. A nosotros nos pide llenar nuestras tinajas con el agua que tenemos, como en la boda de Caná, ¿se acuerdan?
Cuando María le pidió a Jesús que intercediera por aquellos novios que estaban pasando la pena de que se acababa el vino. Y entonces María nada más dice, hagan lo que les dice. ¿Y él qué dijo? Pues lo primero que se le ocurrió, a ver, ustedes llenen las tinajas de agua. Porque ese milagro de la transformación lo realiza él, pero partiendo de lo que nosotros hemos presentado. Nuestro esfuerzo. ¿Por qué? Porque nos involucra en su obra. ¿Por qué? Porque quiere formarnos como discípulos. Y miren qué padre, qué hermoso. Nosotros vamos a ser pan multiplicado que alimentará a la multitud. Y vino nuevo que alegrará el corazón. ¿Por qué? Porque el Señor ha hecho un milagro en y con nosotros. Lo hemos puesto con rojo. Primero el milagro lo hizo en mí, porque se dio a conocer a mí, transformó mi corazón y conmigo cuenta para hacer el milagro para que alcance a otros. Qué maravilla, ¿verdad? Vamos a seguir adelante viendo cómo el Señor nos ama y quiere llevarnos a los demás. Recordemos que no hay otro Dios fuera de Él. Por tanto, Él no acepta compartir nuestro corazón con nada ni con nadie. Por eso es absolutamente necesario desprendernos de todo aquello que compita con su supremacía. Fíjense bien, ¿eh? Nuestro Dios es uno y recordemos el Shema, el primer mandamiento, tanto para el pueblo hebreo como para nosotros. Escucha, Israel. Israel de hoy somos tú y yo. Yahvé nuestro Dios es único. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y sigue. Aquí nos pusimos Deuteronomio 2 versículos, 4 y 5. Este es nuestro mandato. Dios es en primer lugar, pero no se aflijan, ¿eh? Cuando ponemos a Dios en primer lugar, nosotros vamos a tratar a los demás como Dios quiere. Ya sea nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros deberes, los vamos a hacer como Él quiere, como Dios manda. Van a ver cómo las cosas se nos van a facilitar en la medida que nosotros nos entregamos al Señor, porque lo hacemos a Él, Señor, de nuestros deberes, de nuestra familia, de nuestras cosas. Ese es el sentido, por ejemplo, de bendecir nuestro coche o de bendecir nuestra casa, bendecir nuestro trabajo. Es decir, bendecir es consagrar. Señor, este coche es un instrumento de trabajo que yo necesito y tú lo sabes. Yo te lo dedico, te lo consagro, te doy gracias porque lo pude adquirir. O gracias por esta casa que tú me has dado. O gracias por estas cosas que compré, vestido, comida, lo que sea. Gracias, Señor. Lo consagro a ti. En nombre tuyo lo hago. Y se nos va a cambiar el panorama. Se nos cambia el chip. Porque entonces entendemos que todo nos viene de Dios. Porque Dios es uno. Nuestro Dios es uno y merece el primer lugar. Cuando le damos el primer lugar, todas las cosas entran en orden. Nuestra relación con esposos, esposas, hijos, padres, amigos, vecinos, debe de entrar en orden. Escuela, trabajo, todo. Adelante. En el desprendimiento, fíjense, no cuenta tanto lo que damos, sino mi actitud de entrega total. Las cosas son medios para sobrevivir y Dios permite que las tengamos, las usemos, pero que las cosas no nos posean a nosotros. Ese es el problema de hoy. Nosotros nos hemos vuelto materializados. Las cosas nos gobiernan, estamos luchando por tener esto, lo otro, lo mejor, no sé qué.
Vamos a recordar este ejemplo de la viuda. La viuda llegó al templo y miren lo que depositó en la alcancía del templo. Tan solo 2 moneditas, pero ¿qué creen? Era todo lo que tenía, todo lo que tenía. Y Jesús, que lo estaba viendo, lo alabó y se los hizo ver a sus discípulos. Ella ha dado todo lo que tenía. Por eso, Jesús necesita nuestra entrega total. Y entregándonos nosotros totalmente, haremos las cosas en el orden establecido por Él. ¿Se dan cuenta? Sigamos adelante. ¿Por qué? Porque el desprendimiento debe de ser afectivo y efectivo. Así no nos va a costar trabajo. Fíjense, Dios nos purificará de todos los apegos que no nos permiten vivir la exclusividad con nuestro Dios. Y no se trata nada más simplemente de desprendernos, sino que entramos en una relación de exclusividad con Él. Volvemos a usar la parábola de la perla preciosa y el tesoro escondido. Quien ha encontrado la perla preciosa o el tesoro escondido, vende todas sus posesiones para adquirir la perla de gran valor o el terreno donde se encuentra escondido el tesoro. Acuérdense, las parábolas están en Mateo 13. Y es que, hermanos, el hombre no se desprende para encontrar. Eso sería muy difícil para nosotros. Por eso nos cuesta trabajo desprendernos. Por eso nos cuesta trabajo ser generosos. Es al revés. Porque hemos encontrado a Jesús, entonces nos desprendemos. Porque hemos encontrado a Jesús y entendemos que Dios nos da todo y que es un Padre providente y que no nos falta nada, entonces nos desprendemos. Me acuerdo de esa viuda de Sarepta, ¿se acuerdan? Que llegó el profeta Elías y le pide de comer y ella ya no tenía nada. Con el poquito de harina y de aceite que tenía iba a ser un pan para ella, para su hijo, y le dijo, y luego moriremos. Pero el profeta le ordena que le dé de comer. Y desde ese día en adelante no le faltó harina en la tinaja ni aceite en la jarra. Hermanos, pruébenlo y verán. Eso es ciertísimo. Cuando somos generosos, el Señor nos da sobreabundante. Y es que quien ha encontrado a Jesús se da cuenta que todas las cosas materiales palidecen frente a su luz, su maravillosa luz. Pero ojo, si en una noche estamos en un cuarto con la luz encendida, no veremos nada de las lucecitas de las montañas. ¿Ya vieron la foto? Qué lindas se ven estas montañas llenas de lucecitas. Pero si apagamos nuestra luz, en ese instante comenzarán a brillar las luces exteriores. Cuidado, cuidado. Porque si se nos apaga la luz de Cristo, es cuando nos comienzan a deslumbrar las otras cosas que no son de Dios. Llámese posesiones, dinero, ropa, puras cosas materiales o cursos para adelantar, para volverme famoso, para progresar. ¿No? Cuidado. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, decía Santa Teresa de Jesús. ¿Ven? Entonces, no nos deslumbremos con las cosas materiales. Cuidado. Hoy el mundo está perdido, deslumbrado con las cosas materiales. Y por eso está a oscuras, no encuentra la luz de Cristo. Ojo, Miren, el desprendimiento nos hace crecer en libertad y en disponibilidad. A veces el Señor nos tiene que desprender de manera brusca de algunas cosas para que nos demos cuenta que no las necesitábamos tanto.
Y son precisamente estos desprendimientos que nos hacen crecer en la libertad y en la disponibilidad. A lo largo de la Biblia, Dios siempre pide algún tipo de renuncia. Miren, por ejemplo, Jacob, ¿se acuerdan de Jacob? Esaú y Jacob. Jacob es el que no le robó, sino que le ganó la primogenitura a su hermano. Y tiene que dejar a su familia y huir lejos de los suyos, ¿verdad? Pero el plan de Dios era que Jacob formara familia y ahí encontrara a sus esposas, fueron dos, más las dos esclavas, y tuviera los 12 hijos y una hija con los que formaría el pueblo de Israel. ¿Y qué me dicen de José? José, uno de los hijos de Jacob, aparentemente el consentido, porque fue el primer hijo de su esposa predilecta. Y los hermanos le tenían envidia y fue deportado por sus hermanos a Egipto, a un país desconocido. Lo vendieron como esclavo a unos mercaderes madianitas. Y sin embargo, José, ya en Egipto, se convirtió en el primer ministro y acabó salvando a sus hermanos y a su papá de la hambruna que había en la tierra de Canaán. ¿Y qué me dicen de Moisés? Que aquí lo encontramos huyendo de Egipto porque había hecho justicia con uno de sus hermanos hebreos. Y tiene que renunciar a sus seguridades. Había sido educado como príncipe de Egipto y ahora tenía que huir al desierto. Y fue ahí en el desierto donde Dios lo llamó y le dijo, ve a sacar a tu pueblo de la esclavitud. Y así se convirtió en el líder que sacó al pueblo de la esclavitud. Es que el Señor nos quiere verdaderamente suyos. El profeta Elías se tiene que ir al desierto también huyendo. Y el pueblo de Israel es desterrado a Babilonia y hasta tuvo que perder el templo y el culto. Pero ahí en el destierro fue donde valoró verdaderamente a Dios. Y cuando pudo regresar, entonces volvió a reconstruir el templo con mucho más ganas y empezó a amar mucho más la palabra de Dios. Aquí en la estampa tenemos a José, lo que les platiqué antes. José vendido por sus hermanos, por 20 monedas, a los mercaderes. Y Pablo que consideró que todo lo había perdido por Cristo. Es que si estamos en las manos del Señor y no nos desprendemos de nuestros apegos, entonces el Señor va a recurrir al exilio para recordarnos que somos verdaderamente suyos. ¿Se dan cuenta? Bueno, hay otro desprendimiento que es la cumbre del desprendimiento. Fíjense, esta cumbre del desprendimiento llega cuando el Señor nos pide no solo las cosas que nos pudieran separar de Él, como en la anterior slide, ¿no? Sino incluso los dones que Él mismo nos ha dado como prueba de su fidelidad para llegar a la frontera de la gloriosa libertad de los hijos de Dios y entender que solo Dios basta. Y aquí tenemos un ejemplo muy claro. ¿Se acuerdan de Abraham? Abraham le había entregado todo al Señor. Lo encontramos en el libro del Génesis a partir del capítulo 12, en donde le dice, sal de tu tierra al país que yo te mostraré. Y Abraham obedece y renuncia a su tienda, a sus familiares, a su tierra y sale de Ur rumbo a un lugar desconocido. Y entonces también renunció a sus falsos ídolos y ahora servía al verdadero Dios. Y fue necesario que pasaran 25 años para que le diera a ese hijo que le había prometido, porque le dijo, haré tu descendencia tan grande como las arenas del desierto y las estrellas del cielo. Y cuando por fin tuvo ese hijo, y ese hijo tenía 12 años,
le dice, entrégame a tu hijo único, el que yo te di como cumplimiento de mi promesa. Pueden leerlo en el capítulo 22 del Génesis, del 1 en adelante. ¿Cómo es posible que el Señor le pidiera a ese hijo que tardó tanto en llegar, que era el hijo de su promesa? Imagínense cómo lo amaban Abraham y Sara. Pues sí, Abraham no reparó y obedeció. Y entonces se lo iba a sacrificar cuando el ángel del Señor lo detiene. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Cuál es el hijo de la promesa para nosotros? ¿Qué quiere decir el hijo de la promesa para nosotros? El Señor te da un don X o un ministerio X, ¿sí? Me acuerdo ahorita, por ejemplo, de una señora que había estado en todos los ministerios, había sido evangelizadora, había sido pastora, ministro de la Sagrada Comunión. Ella gozaba con este ministerio de la Sagrada Comunión. Y un día se dio cuenta que ya no podía subir los 3 escalones que tenía que subir para llevar el Santísimo al altar, para que el Padre le diera la comunión. Y entonces le tuvo que decir al Padre, Padre, ya no puedo dar la comunión a mis hermanos. Y el Padre, compadecido de esto, y sabiendo que la señora amaba tanto su ministerio, le dijo, no importa, hija, pero si quieres llévalo a los enfermos, ya no subas los escalones, porque te da miedo y tienes razón, no te vayas a caer, pero llévalo a los enfermos. Y entonces se juntó con otra de la misma edad que ella, y ahí tienen a las 2 señoras mayores llevando la comunión a sus hermanos, y hasta buscaron a una que podía manejar el coche para llevarlas a las 2. Y así siguieron, hasta que las 2 se enfermaron, porque ya estaban bastante mayores y tuvieron que entregar su ministerio, el que tanto amaban. Y así, llega un momento que ya no podemos hacer lo que hacíamos a los 20 o 30 años. Y vamos entregando ese ministerio, por fecundo que haya sido, por hermoso que haya sido, porque nos haya llenado la vida. Y le tenemos que entregar al Señor ese hijo de la promesa. Decir, Señor, hágase tu voluntad. Solo tú me bastas. ¿Sí? A ese tiene que llegar el desprendimiento. Nos decimos, ya te lo entrego, Señor, te agradezco que me hayas llamado y te lo vuelvo a entregar. Vamos a ver entonces ahora sí la quinta luz. En la quinta luz Jesús dice, esto es mi cuerpo. Así como este pan que ha modelado, que soy yo, que me bendice, que me purifica, etcétera, que me parte, me reparte, así nosotros tenemos que ser transformados en la imagen y semejanza de nuestro Maestro. Y conste que la formación de un apóstol no termina hasta que Cristo Jesús vive en él y se manifiesta en su forma de vivir. Así lo dijo San Pablo. Ahorita lo vamos a ver. Se tiene que ver Jesús en ti, tu manera de ser, tu manera de actuar, tu manera de hablar, etc. Vamos a ver enseguida. Adelante. Ponemos un ejemplo. En la ciudad mexicana de Taxco, ustedes saben que hay muchos artesanos que trabajan la plata de manera muy fina. Y cuando uno de estos artistas está haciendo, por ejemplo, una bandeja de plata, la pule cuidadosamente una y otra vez, hasta que ve su propia imagen y se refleja en el espejo del límpido metal. Hasta entonces, considera que está terminado su trabajo. Primero fundió la plata, la modeló, etcétera, la pulió, y hasta que se ve su imagen, dice, esto está terminado. Entonces vamos a ver, hasta que reflejemos a Cristo, está terminado el trabajo. ¿Cuándo? ¿Cómo? Sigamos adelante. Fíjense cómo dice San Pablo a los Corintios.
mas todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. De igual manera sucede en nuestra vida. Y no es nuestro esfuerzo, es el Espíritu Santo que no acaba de trabajar en nosotros, sino hasta que reflejemos la imagen de Cristo Jesús. Si la meta de un discípulo es configurarse a la imagen de su maestro, nuestro objetivo no puede ser otro que llegar a ser como Jesús. Ahora bien, no pensemos que se trata de formar muchos Cristos por todas partes, ¿eh? Esto sería una visión muy individualista y por tanto antievangélica. Dios quiere que todos juntos formemos el cuerpo de su Hijo, siendo miembros los unos de los otros, pero unidos por una sola fe. Así decía San Pablo a los Gálatas: vivo, mas ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Y conste que a Pablo y a Bernabé los confundieron decían que eran dioses. ¿Cómo reflejarían la gloria de Dios? Que los griegos los confundieron como dioses. Así que, hermanos, estamos en este mundo para ir trabajando y dejarnos trabajar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va modelando, nos va dando gusto por las cosas del Señor. Vamos adelante. Vamos a ver cómo lo reflejamos. Así nos dice San Pablo: quiero que tengan un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Nos dice bien claro en Efesios 4:5. Y miren, todas las cartas de San Pablo son de veras una obra maestra para formar discípulos. Él habla perfectamente de los carismas y ministerios, con diversidad de carismas, pero animados por un solo y único espíritu. Habrá quien tiene carisma para la música, y otro para la pintura, y otro para organizar, y otro para servir, y otro para animar, y otro para llevar las cuentas, qué sé yo. Variedad de ministerios, pero un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. ¿Por qué? Porque se trata de vivir como cuerpo de Cristo, donde siendo muchos miembros, con diversidad de funciones, siendo unos miembros de los otros. Miren el dibujo. Ya el pan es formado por muchos. Este es el cuerpo de Cristo. Así nos quiere. Estamos todos buscando el crecimiento del cuerpo como tal, y no debemos de buscar ninguna ventaja personal, ni material ni espiritual. Ni que yo figure, ni que me nombren coordinador, ni que me escojan para decir las palabras, o para leer, o para predicar, o para cantar, o para lo que sea. No. Yo tengo que buscar siempre el bien del cuerpo. Y si me piden que cante, me estoy refiriendo al ministerio de canto, pues canto. Y si me está pidiendo X trabajo, es porque esto lo necesita en este momento el cuerpo de Cristo. ¿Se dan cuenta? Me encanta como el padre dijo el otro día: ¿quién nos ayuda a coordinar? O sea, fíjense, no dijo, no de dedazo. ¿Quién nos ayuda a coordinar? Y alguien se ofreció. Claro. Y era capaz. Entonces, bendito sea Dios, se ofreció, porque lo necesitaba el cuerpo en ese momento para que fuera coordinados por esta persona. Y así vamos viviendo la comunidad, que es lo que quiere Jesús, formar su cuerpo con cada uno de nosotros. Me acuerdo muy bien de un muchacho que llegó a la comunidad hace años.
Y entonces poco a poco empezó a vivir en la comunidad y a pertenecer a la comunidad, incluso a servir en la comunidad en el grupo de jóvenes. Y un día nos dijo, me voy al seminario, quiero ser sacerdote. Y cuando le preguntamos, ¿y por qué? Y nos dice, porque me encantó cómo es la comunidad. Esto sí que edifica. ¿Por qué? Porque entendíamos perfectamente que unos éramos miembros de otros y no es mi ministerio, porque tu don, tu carisma pasa a ser más del otro, porque lo necesita más el otro. ¿Me explico? A ver, necesitamos que tú hagas esto, que tú hagas lo otro. Bueno, sin ir más lejos, se los he contado muchas veces en este curso virtual. Yo no sé nada de computación y sin embargo Claudia me hace el favor de ayudarme. Roberto nos edita las pláticas y tenemos a nuestros coordinadores que las van compartiendo y van pastoreando a los miembros de las distintas comunidades beneficiadas por el curso. ¿Qué estamos haciendo? Formando el cuerpo, es decir, un equipo en donde uno hace una cosa, otro hace otra cosa. Esto es lo que quiere Jesús. Todos buscar el crecimiento del cuerpo como tal. No buscar mi ventaja personal. Claro que tenemos el gozo enorme de servir al Señor. Y eso nos basta. Adelante. Lo que Pablo menos consentía de las comunidades cristianas era la división, ya que era un atentado directo contra la esencia de la vida cristiana. Y no solo Pablo. Yo creo que cualquier párroco se pone triste cuando ve a los hermanos en pleito, cuando ve que hay divisiones, cuando hay dimes y diretes, cuando hay chismes. Miren este ejemplo de Pablo, en la primera de Corintios del capítulo 1, versos del 10 al 16, y luego el 3:3, les dice, les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones, que encuentren un mismo modo de pensar y los mismos criterios. Personas de la casa de Cloé me han hablado que hay rivalidades entre ustedes. Puedo usar esta palabra ya que uno dice, yo soy de Pablo, y otro dice, yo soy de Apolo, o yo soy de Kefas, o yo soy de Cristo. Aquí hemos puesto una foto en donde se están ayudando, miren, aquí está una señora mayor deteniéndole la escalera al muchacho, y la otra le está pasando las series para adornar el árbol. O sea, necesitamos unos de otros. Siempre. Ese es el plan de Jesús. Sigamos adelante con esta palabra, en donde Pablo está regañando. ¿Quieren dividir a Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Y luego vean, dice, doy gracias a Dios de no haber bautizado a ninguno de ustedes, a excepción de Crispo y Gayo. Pues así nadie podrá decir que fue bautizado en mi nombre. Perdón, también bauticé a la familia de Estéfanas. Fuera de estos, no recuerdo haber bautizado a ningún otro. Son carnales, se portan como otra gente. Palabra de Dios. Qué regaño, ¿eh? Qué regaño de Pablo. Él prefiere quedar en el anonimato para que se den cuenta que no quiere divisiones, porque ya había, ahora sí, sus preferidos y sus predilectos. Es que nuestra actitud debe ser formar el cuerpo de Cristo que se llama iglesia. Miren, por ejemplo, estos jóvenes del misterio de canto, o los anteriores que habían puesto el nacimiento y se retrataron, todos estaban felices porque entre todos habían puesto el nacimiento. ¿Y por qué están tan contentos? Más que les quiero decir a ellos que su ministerio no es de ellos, es de toda la comunidad.
no son artistas, son artistas, pero no les pertenece el carisma que les regaló el Señor de la música y el canto. En primer lugar, tenemos que renunciar al individualismo, de manera especial al individualismo religioso. ¿Qué es esto? Entrar en competencia de unos contra otros. Quizás ser el más grande apóstol o el mejor servidor o tener el mejor grupo o ser el más santo o creerme que yo las puedo. No. Esto daña profundamente a la comunidad, ya que nos mantiene en una actitud de tensión con todos los demás, perjudicando la unidad. Mejor hagamos caso de lo que dice Pablo. Somos miembros del cuerpo de Cristo, pero al mismo tiempo miembros unos de los otros. Y todos necesitamos de todos. ¿Sí? Todos. En la catequesis necesitamos de los músicos. En la evangelización necesitamos de los músicos. En la celebración litúrgica necesitamos de los músicos. Por ejemplo, hablando de un ministerio. Pero ellos también necesitan ser formados, porque les dé el curso o el crecimiento, porque si no crecen en el Señor, no van a saber ni qué están cantando. Pues los cantos son palabra de Dios, lo que cantamos en la iglesia, ¿no? Así que ellos necesitan ser formados y ellos nos dan sus cantos y su música. Y así somos miembros unos de los otros. ¿Se dan cuenta? Seguimos adelante. Son diversos ministerios, diversos. Vean, hermanos, aquí están los hermanos del servicio social ofreciendo. Si no asimilamos este principio fundamental, todo nuestro trabajo puede ser mucho más peligroso que benéfico, si no entendemos que somos miembros unos de los otros, en diversos ministerios, que no es mi ministerio, ni puedo decir mi ministerio es el mejor, mi ministerio es el que mejor trabaja. No, eso prohibidísimo, eso daña. Cada uno de nosotros necesitamos de los demás y ellos a su vez de cada uno de nosotros. Por más pequeños o insignificantes que parezcamos, somos necesarios. A ver, por ejemplo, cuando venimos a la iglesia nos gusta que esté limpia y ordenada, ¿verdad? ¿Y quién lo hizo? No creen que lo hizo un hada que vino de repente o un ángel, no. Pues los hermanos del Ministerio de Mantenimiento, ya que no se han fijado cuándo trabajan ellos y a qué horas lo hacen, y a qué horas pusieron las sillas y a qué horas las alzaron, qué sé yo. Es su ministerio compartido a todos nosotros. Por ello, una característica indiscutible del discípulo de Jesús es que sea constructor de la unidad y enemigo de la división. Tomen nota. Es más, saquen su teléfono y saquen la foto. Esta regla se las voy a dar, una regla de oro. En la obra de Jesús, Jesús siempre sabe sumar y multiplicar. Pero ¿qué creen? Nunca sabe ni restar ni dividir. No. Siempre que venga un hermano, vente hermano, vamos a multiplicar el ministerio, la comunidad. A sumar y a multiplicar. Nunca decir, no, tú no puedes. O no, tú vete a otro lado. No. Nunca restar. Y menos dividir. No somos bandos. Todos tenemos que ser amigos. ¿Se dan cuenta? Bueno, seguimos adelante. Imagínense la alegría de un párroco que está feliz viendo el trabajo de todos, que entre todos se hizo. Y siempre tenemos que estar en formación constante. En formación constante. Jesús no formó individuos aislados, sino que instituyó un ambiente de fe y amor como semillero donde se produjeran continuamente otros discípulos. Unos que se van enseñando a otros, que les van enseñando a otros.
La comunidad apostólica, o sea, desde que los apóstoles empezaron, era ese, si ustedes quieren, invernadero o al mismo tiempo una fuente surtidora de otros discípulos en la iglesia. Y es lo normal, no somos eternos. O van decayendo nuestras fuerzas, como les conté de estas hermanas que se fueron haciendo ancianas, pero que desde jóvenes sirvieron a la comunidad, a la comunidad. A este ambiente de fe y de amor se le denominó colegio apostólico. Entendamos el término colegio. No nos referimos a una institución docente donde se dan clases, sino a una comunidad donde todos, guiados por un mismo espíritu, son corresponsables de llevar a cabo la obra iniciada por Jesús. Es decir, son colegas, ¿sí? Colegas, porque junto contigo estoy aprendiendo, junto contigo estoy trabajando, junto contigo estoy edificando el cuerpo de Cristo. Así, nosotros también somos un colegio apostólico, que es la comunidad de los responsables de instaurar el reino de Dios, haciendo discípulos por todas partes. En una comunidad determinada, en un momento determinado de la historia, ¿no? Ya fueron Pedro, Pablo, Andrés, Santiago, Juan en los primeros días de la iglesia. Ahora, 2000 años después, 2020 y tantos años después, nos toca a otros ir edificando la iglesia de otro lugar, ¿verdad? Entonces, esta formación tiene que ser constante. Nunca terminamos, nunca. A ellos les toca servir, conducir, presidir. ¿A quién? A la comunidad de líderes, es decir, a los hermanos mayores en la fe, los que ya saben trabajar, etcétera, y que les van a enseñar a su vez a los demás. Así están imitando a Jesucristo, formando otros discípulos. Fíjense, estos pastores, les llamamos pastores porque cuidan a las ovejas. Ya saben cómo las ovejas las tenemos que cuidar con delicadeza, con amor, con dedicación. No solo son responsables de guiar, sino que ellos mismos deben estar comprometidos en una comunidad de líderes. Vamos a decir lo que se llama hoy consejo pastoral. Estos dirigentes señalan el camino a otros, pero ¿a quién los dirige a ellos? Generalmente enseñan, pero ¿dónde siguen ellos siendo enseñados? Entonces, ellos tienen que siempre buscar en dónde ser enseñados. El sacerdote, ¿verdad? Que es la cabeza de la comunidad. O ahora hay muchas maneras. Podemos tomar cursos, podemos leer cursos. En los medios virtuales hay infinidad de cursos que jamás hubiéramos soñado tomar, de gentes lejanas. Pero siempre estar en formación. Porque si no, ¿cómo? ¿Qué vamos a dar? Si estamos siempre dando, ¿dónde recibimos? ¿Qué haríamos para renovarnos y crecer en la vida del Espíritu sin agotarnos, sin agotar nuestros conocimientos o nuestras capacidades? Por eso, la comunidad de líderes es la respuesta y la solución. Una comunidad de líderes que va enseñando a otros. Y luego van a venir otros líderes que van a enseñar a los que siguen. Esa es la solución. Como los apóstoles de Jesús, los discípulos de Jesús, que formaron cada uno de ellos, supongan que formó a 12 cada uno, ya son 144, y estos a su vez formaron a otros, y así a través de la historia se fueron formando unos a otros. Eso siempre es un movimiento que no puede parar. Entonces, dense cuenta, alguna vez tú que acabas de llegar, que tú estás empezando, alguna vez tú vas a llegar a ser líder o hermano mayor para ayudar a otros a ser discípulo de Jesús. Adelante. Y es que siempre tenemos que ayudar y ser ayudados, fíjense. Aunque seamos los líderes o aunque seamos los hermanos mayores,
tenemos que aprender a ser ayudados. Vamos a poner el ejemplo tan hermoso de este hermano paralítico llevado entre 4, ¿verdad? Que está en Lucas 5 y que fue uno de los milagros primeros de Jesús. Cierto día estos 4 hombres fueron a buscar a su amigo el paralítico. Lo subieron en la camilla y lo llevaron a la casa donde se hospedaba el maestro. Dicen que era la casa de San Pedro. Pero como estaban llenos de gente, no pudiendo entrar por la puerta, se subieron al techo, hicieron un hoyo en el techo y lo descolgaron por allí y lo bajaron hasta donde estaba Jesús. Y ya conocen ustedes el milagro. Jesús le dijo, hermano, tus pecados te son perdonados. Toma tu camilla y vete a tu casa. Pero no se han puesto a pensar, ¿por qué el Señor le dijo, vete y lleva tu camilla? Hombre, a mí si me cura el Señor de esa parálisis, me salgo sin camilla, ya para qué la quiero. Pero Jesús le dijo, lleva la camilla y vete a tu casa. Él mismo sacó su propia camilla. ¿Verán por qué? ¿Verán por qué? Adelante. En este relato tan sencillo del Evangelio de Lucas se nos da la pauta de los elementos esenciales de una comunidad. ¿Cómo es la comunidad? Un lugar donde unos necesitan ser ayudados y otros prestan el servicio necesario. La comunidad es el ambiente de amor donde los amigos cargan al más necesitado que no puede caminar por sí mismo, ¿verdad? Pues los amigos se comprometen a ir juntos a Jesús, conduciendo a su amigo enfermo para que sea sanado por él. Pero el enfermo se tiene que dejar servir por sus hermanos, aunque le dé pena, aunque pese mucho, qué sé yo. Pero vean el 5, una vez que está sano, lleva la camilla de la responsabilidad para otro que lo necesite. Para eso necesitaba llevarse la camilla, para otro que esté paralítico. Y no me refiero a la enfermedad de la parálisis. Para otro que esté triste, que no sepa ni qué hacer, que no conoce a Jesús, que tiene miedo, que tiene angustia, que no sabe ni para dónde caminar. ¿Por qué? Porque no conoce a Jesús. Llévale la camilla, súbelo a la camilla y llévaselo a Jesús. Miren, por ejemplo, aquí en esta comunidad están recibiendo muy felices las personas de escasos recursos sus cenas de Navidad. ¿Y cómo se logró estas cenas de Navidad? Pues unos trajeron una cosa, otros trajeron otra, unos donaron dinero, mandaron a hacer las cosas con otros hermanos que las elaboraron, las cocinaron para poder dar estas despensas. Un grupo regaló una cosa, otro grupo regaló otra. Vean qué maravilla, una maravilla. Cuando trabajamos en comunidad, todo se agiliza y todos nos damos cuenta que podemos ser generosos. Y no nos cuesta trabajo desprendernos de algo para compartirlo con los demás. Se hace el milagro. Jesús vuelve a hacer este milagro de la multiplicación. ¿Pero qué tenemos que hacer? Servir y dejarnos servir. Por eso, yo les invito a que tengan su teléfono preparado para sacar una foto, porque vamos a tener una actividad. ¿Listos? Vayan buscando su teléfono, porque vamos a proponer una actividad que se llama las camillas. Y vamos a pintar, a dibujar 2 camillas en nuestro cuaderno. ¿De acuerdo? Ahorita les vamos a decir cómo. Pero primero vamos a seguir adelante. Acompáñenme a hacer esta oración. Amadísimo Padre y Madre de misericordia, cuán grande es tu deseo de fecundidad. Quiero ser pan repartido para que llegue a muchos, para que todos te conozcan, te amen y así puedan ser plenamente felices. Por eso, Señor, toca mi corazón. Abre la puerta de par en par y así tú dentro de mí hagas que yo sea desprendido y generoso.
de mi tiempo y de mis cosas. Porque tú me las diste. Señor, tú me invitas a formar tu cuerpo. ¡Qué honor, Señor! Pasar a ser una célula de ti. Por eso necesito que me transformes. Para que cada célula, cada tejido y órgano de tu cuerpo funcione en armonía perfecta. Y así se logre la unidad que tú quieres. Hay diversidad de funciones y cada una de ellas me enriquecen. Así yo quiero servir y enriquecer a otros en el lugar donde tú me hayas destinado. Ayúdame, Dios mío. Quiero ser un instrumento de tu paz. Quiero lograr junto con mis hermanos la unidad en la diversidad. Amén. Bueno, hermanos, fíjense en la tarea que vamos a hacer. Si quieren, le sacan foto a esto, pero la foto va a ser para las slides siguientes. En nuestra reflexión de grupo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer Juan 17 del 1 al 26. Es un pasaje preciosísimo. Es la oración de Jesús en la víspera de su pasión. Vamos a encontrar y subrayar de un color el verbo conocer. A ver cuántas veces lo encuentran. Y de otro color vamos a subrayar el enunciado. Que sean uno. Descubran cuántas veces se manifiesta el deseo profundo de Jesús para con nosotros, sus discípulos. Y yo les preguntaría, ¿cómo podemos cumplir a Jesús su deseo profundo? Piénsenlo entre todo el grupo y formulen por lo menos 2 o 3 estrategias. ¿Qué puedo hacer para lograr conocer y ser uno con los demás? Así nos pide Jesús, que sean uno. Ahora sí, en oración contesta las preguntas siguientes. Tómenle foto. Para saber si de verdad tenemos comunidad, cada uno debemos respondernos estas preguntas. Número 1. ¿Existen 4 verdaderos amigos que se han comprometido a soportarme todo el tiempo? Soportarme no porque les caiga gordo, no. Soportar es apuntalar, detener, sostener. ¿Existen 4 verdaderos amigos? Piénsale, ¿eh? Por eso lo vas a hacer personal. Segunda pregunta. ¿Cuento incondicionalmente con 4 por lo menos a los que yo les importo más que cualquier otra cosa? Que si estoy enfermo pregunten por mí, que vean qué se me ofrece. Número 3. Tengo por lo menos 4 personas que me levantan si caigo, que me corrigen si me equivoco, que me alienten si me alientan si me desanimo. Número 4. Tengo por lo menos 4 confidentes a los que puedo compartir mis luchas, éxitos, fracasos y tentaciones. Para que me ayuden, me aconsejen. Hay 4 con quienes no comparto simplemente un trabajo, sino toda una vida. Y número 6, puedo contar con por lo menos 4 verdaderos amigos que no me abandonarían en momentos difíciles, pues no me aman por lo que hago, sino por lo que soy. Tómale foto, toma nota, lo vas a hacer de tarea. Ahora vienen otras preguntas. Vamos a pasar al otro slide. También tengo que hacerme otras preguntas. En la primera vimos si me lo hacen a mí, ahora al revés. ¿Soy yo incondicional amigo de 4 personas? Hay 4 personas que pueden tocar a la puerta de mi casa a cualquier hora. 4 personas que en dificultades económicas pueden recurrir a mí, aunque no sea rico,
pero que saben que cuentan conmigo. Número 3, hay 4 que saben que ellos son más importantes para mí que mi trabajo, descanso o planes. Que en un momento de dolor pueden llamarme para consolarme. Número 4, acompaño y cargo a 4 personas llevándolas a Jesús, cueste lo que cueste, me pase lo que me pase. Piensa. Por eso saca la foto, para que lo pienses bien, con calma. Ahora bien, vamos a ver la siguiente slide, para que tú dibujes 2 camillas, así de fácil. En la camilla A, escribir en cada esquina el nombre de verdaderos amigos que te llevan a Jesús. Adentro de la camilla escribe tu nombre. ¿Sí? Tu nombre. Y en las orillas, o sea, en los barrotes, escriben los nombres de 4 personas que tú consideras que te llevan a Jesús, que te consuelan, que te ayudan, que te alientan, que te apuntalan, que te soportan, qué sé yo. En la camilla B, dentro de la camilla vas a escribir por lo menos 4 nombres de personas que tú estás llevando a Jesús y que ellas te consideran un verdadero amigo, que cuentan contigo en las buenas y en las malas buenas para alegrarse y en las malas para ayudarse. ¿Sí? A ver si te caben ahí 4 nombres, ni siquiera pongas el apellido. 4 o 6, los que tú estés llevando a Jesús. Esa es nuestra tarea. ¿Les gusta? Bueno, así se la van a mostrar a sus guías para cumplir con esta tarea. Hermanos, no se olviden de escuchar el canto, pidiéndole a Jesús que seamos uno para que el mundo pueda creer. Que Dios los bendiga y nos cubrimos con la preciosa sangre de Cristo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos con Jesús en una sola voz, que seamos uno para que el mundo pueda creer, que seamos uno para que el mundo pueda creer. Los mensajeros de Dios serán, a todo el mundo van a enseñar, en armonía renacerás, si a tu enemigo sabes amar. Pidamos con Jesús en una sola voz, que seamos uno para que el mundo pueda creer, que seamos uno para que el mundo pueda creer. Viviendo aquí en la tierra fue
donde a todos quise juntar, dándoles paz, amor y fe, y al mundo entero renovar. Pidamos con Jesús en una sola voz, que seamos uno para que el mundo pueda creer, que seamos uno para que el mundo pueda creer. Recuerden, hijos de Dios, lo que una vez en oración, pensando en todos con amor, pedí por siempre